Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor, de nuestro Señor Dios. Relajémonos, dejemos todo lo que el camino, el viaje, que esto, que aquello, y relajémonos, concentrémonos en lo que vamos a estudiar hoy con la luz del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso Eterno, dignate enviar tu Espíritu a nuestro formador y a nosotros, los que estamos aprendiendo de lo tuyo, y que siempre caminemos en tus caminos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al ataque. Al ataque, pues vámonos, pues no hay que perder tiempo, ¿verdad? Déjeme enseñarle como siempre las gráficas. Nos vamos a centrar estos 2 días, o sea, hoy, la próxima semana, el próximo lunes, será la última clase de toda la serie de Biblia. Y nos vamos a centrar en la sentencia de muerte y en la resurrección, en la Eucaristía. Va a ser nuestro, ¿cómo decir? Estos dos días de reflexión y de ayuda y de entendimiento y de ampliar nuestro saber. Pues entrando en materia, vamos a la sentencia de Jesús directamente y así sabemos pues de qué estamos hablando, etcétera, etcétera. Entonces, en la sentencia de Jesús, ¿por qué lo sentencia? ¿Por qué los judíos con tanto ahínco sabemos que el diablo está detrás de fondo? Aunque cuando sospecha Lucifer que este Jesús que no ha podido dominar, que no ha podido doblegar, que tiene una voluntad férrea y un espíritu muy fuerte, sospecha que tal vez sea el verbo prometido, el Hijo de Dios. Entonces se arrepiente, no se arrepiente porque no hay un arrepentimiento en él, sino que cambia de plan a decir, no, que no lo maten, porque si lo matan, su muerte va a constituir en una derrota para ellos, porque tras la muerte viene la resurrección, y en la resurrección está la salvación del hombre. Entonces, mejor que siempre no, ¿sí? Y por eso de una manera, Pedro le dice, no vayas a ese lugar, no es para eso, que dice, apártate de ahí, Satanás. Le da una tajante, como quien dice, bofetada verbal a Pedro, aunque parece de una manera natural, inocente y buena. Lo mismo pasa con la esposa de Pilato, que llamada Claudia, donde le dice, no te metas con este hombre, no lo sentencias, no lo mates, porque tiene unos sueños raros en torno a este hombre. Claro, ella conocía a María, a la Virgen María, porque era muy amiga de María Magdalena. Entonces, conocía al grupo de los creyentes, sabía quiénes eran, y una vez que Pilato le dio la sentencia a Jesús, Claudia le entrega el anillo de matrimonio a Pilato, y con esto ella se aparta de Pilato, como que se divorcia, y se va con las mujeres piadosas. Entonces, Jesús, ¿por qué tanto acerramiento contra Jesús? ¿Por qué tanto odio contra Jesús? Aparte que les ha dicho de todo, ¿no? Y les ha demostrado de todo también. Así que Jesús desestabiliza dos estructuras muy fuertes entre los judíos. La ley, es decir, la Torá, el Antiguo Testamento y el templo. O sea, ¿por qué la ley? Porque del Antiguo Testamento, porque están las reglas ahí de comportamiento, etcétera, etcétera. Pero rompe con la ley porque come con pecadores, como con recaudación de impuestos, o sea, con rateros, con engañadores, con falsantes que echan un montón de mentiras para robar el dinero a la gente y al pueblo, con publicanos. Peor cosa, con prostitutas. Entonces, y luego no ayunan tampoco. En otras palabras, son bien comelones. Eh, entonces, muchas de las reglas
era, vamos a decir, de lavarse las manos, de comer, cómo hacerle, qué hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esto incomoda a los enemigos de Jesús. Sienten que él no está cumpliendo con la ley y está quebrantando la ley. O sea, lo que provocaría una cierta rebelión en contra de la autoridad religiosa. Y la otra, el templo, porque la manera como el pueblo sabe que está siendo perdonada de sus pecados, entonces es a través de los sacrificios. Y les dice, aparte que los agarra de latigazos, y les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Se burlan, obviamente. Sabemos por la fe que no se refería al templo físico de edificio, sino su cuerpo, que yo tengo la capacidad de volver a la vida. Entonces, Jesús desestabiliza el templo. O sea, si manda destruir el templo, si alborota al pueblo y también los judíos entran en rabia en contra de los judíos, pues va a destruir el templo. Y el templo constituye una, una identidad nacional. O sea, hay muchos templos a lo largo del mundo y quizás muchas de las pirámides nuestras de aquí de América Latina sean un tipo de templos, ¿sí? Como decían las pirámides cuando llegaron los españoles, los sacrificios que se hacían y todo eso. Entonces, pero aquí este templo es particular, muy especial. Es el templo, es el lugar, la presencia y el encuentro con el Dios vivo. Entonces, no es cualquier templo. Es un templo que da una identidad nacional al país y a todo que es judío fuera del país. Entonces, Jesús desestabiliza las dos estructuras. La ley, porque la rompe, y el templo, porque quiere destruirlo y, y, y va a perder nuestra identidad. Los judíos lo que querían, sobre todo los religiosos que dirigían el templo, lo que querían era hacer una Roma en Medio Oriente, como lo era Alejandría en Egipto. Entonces, por eso Cristo modifica la imagen de Dios. Ya no es el que castiga, ustedes han concebido a Dios como el castiga, sino es misericordioso. Por eso sale con la imagen del hijo pródigo. Pensamos que el hijo pródigo es la imagen principal y la principal es el hijo, el padre. Critica el sistema sacrificial del templo. ¿Por qué? Porque los dueños del negocio afuera del templo para los sacrificios, ser quienes vendían, no eran, claro, eran comerciantes, pero los dueños de esos negocios eran los sumos sacerdotes. En este caso, Caifás y Anás. O sea que había negocio redondo. Dios nos perdona, pero también ganamos. ¿Sí? Entonces, por eso es tanto odio contra Jesús. Entonces, vamos a lo que es el Sanedrín. El Sanedrín están constituidos por 71 miembros que representan las diferentes zonas, lugares, ciudades, poblados, regiones de todo Israel. Y lo que ahí se dice, ahí se hace porque es una votación. Es un tipo Senado, como tendríamos hoy, de senadores y diputados. Y ahí se discutían los temas. Y conforme la votación, pues eso se hacía. ¿Por qué 71? Porque si el empate era 70, entonces el sumo sacerdote hacía el desempate para de esa manera, pues, distinguir. Entonces, el Sanedrín, al verse amenazados ante desestabilizar las estructuras religiosas judaicas, pues también la paz, o sea, si destruye nuestra situación religiosa y destruye el templo,
significa que posiblemente el Imperio Romano se nos viene encima. O sea, lo que va a suceder, lo que pasó 500 años atrás, donde Nabucodonosor nos tumba el templo, nos destruye todo y nos hace esclavos de su nación. Y otra parte es porque amenaza el monoteísmo, o sea, un solo Dios. ¿Cómo es que este hombre hace milagros? Solamente Dios los puede hacer, un solo Dios. ¿Y cómo este que se dice hijo de Dios y Dios mismo? ¿Por qué? Porque si no es un solo Dios y es un ser espiritual, no puede no puede tener materia. Entonces, en la conclusión judía este hombre es un hereje y merece morir por tomarse el atrevimiento de llamarse hijo de Dios. Entonces, de esa manera, por eso Jesús les dice, y aparte los comentarios que hacía Jesús en contra de ellos, raza de víboras, hipócritas, sepulcros branqueados, y eso es lo que se nos escribe, ¿no? ¿Quién sabe qué más les dijo o más les entonó? Entonces, cuando les va la sentencia de Jesús, no es todo el Sanedrín el que se reúne los 71, no son todo el Sanedrín que se reúne. Había un Sanedrín de emergencia que eran 45, 44 por si había empate de votaciones a 22-22 y el 45 el desempate lo hacía el sumo sacerdote. Había ese Sanedrín de emergencia y tampoco estaba reunido. Entonces, ¿quién se reunió? Pues unos pocos, porque la gran mayoría del Sanedrín renunciaron. Renunció Gamaliel, renunció José de Arimatea, Nicodemo, entre los hombres más influyentes. Y de ahí muchos renunciaron al ver que estos tres, que eran los pilares del Sanedrín, estaban, vamos a decir, abandonando el lugar para no votar. En otras palabras, para no verse involucrado con la muerte de Jesús y no pecar en contra. Aparte porque ellos creían que Jesús era el Mesías. Entonces solamente reunieron a muy pocos y compraron a otros testigos. O sea que no es el Sanedrín, aunque sí el juicio se celebró en el Sanedrín, pero no todos estaban de acuerdo. Muchos fariseos, la gran mayoría, no estaba de acuerdo con lo que se quería cometer contra Jesús. Aparte que les haga dicho, enojado y todo eso, porque vieron que la intención directa de Caifás y Anás era aprovecharse de su enojo contra él para dar seguimiento a sus planes originales o personales. Entonces, hay sus efectos políticos y religiosos dentro de la condena de Jesús. Sus dimensiones políticas es porque hay un rey dentro de otro reinado. En otras palabras, si este hombre es rey, pues significa que quiere usurpar la autoridad romana. Entonces tiene efectos políticos. Por eso es que se lo mandan a Pilato. Aparte que la ley judía no les permitía asesinar. Podían condenarlo verbalmente, y como lo hizo Caifás, rasgándose las vestiduras, pero no podían llevar a cabo o no podían materializar esa pena de muerte porque tenían ese mandamiento: no matarás. Entonces, todos le dicen, ¿eres tú el Mesías? Aquí vemos la inspiración de Satanás o de Lucifer a los testigos en contra de Jesús, porque el que le interesa saber quién es Jesús, cuál es su procedencia, es Lucifer más que a Caifás, más que a Anás y más que a todos los fariseos que están en contra de Jesús y a todo el infierno. A ellos les interesa quién es este hombre, porque hasta ese momento no se les permitió todavía saber, hasta que poco antes de morir Jesús en la cruz. Entonces, cumplía
con todos los requisitos, Jesús, dentro del concepto de la ley, para ser castigado, y por eso se rasga las vestiduras, por eso blasfemo. ¿Tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el Mesías? ¿El Hijo bendito? Jesús simplemente, sí, yo soy. O sea, yo mantengo mi dignidad pese a lo que estoy viviendo y a lo que me voy a someter. Sí soy, no lo niega. Entonces Caifás ahí se levanta y dice, bueno, ¿qué más tenemos? O sea, él está usurpando el lugar de Dios. Dios no tiene imagen. Dios es un solo Dios. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un solo Dios. Lo repetían todas las mañanas al levantarse el judío piadoso. Entonces, aquí lo estamos viendo. Tiene materia, tiene cuerpo, igual que nosotros. Come, bebe, sueña, duerme, etcétera, etcétera. No puede ser Dios porque Dios no tiene imagen. Entonces, es un blasfemo. Eso es por la parte religiosa. Por la parte de las leyes romanas, la acusación contra Jesús es severa y es seria. O sea, el hecho de que lo hayan mandado a Pilato no solamente construía porque ellos no podían darle muerte, vamos a decir, técnicamente, aunque ya con todos los maltratos y como se lo llevaron a Pilato, prácticamente ya estaba muerto Jesús para haber muerto ahí, de tanta golpiza, antes de entregárselo a Pilato. Entonces, eso significa que si Jesús es rey, pues hay una soberanía dentro del Imperio Romano. Y eso interrumpía vamos a decir, la paz romana y por consecuencia era una rebeldía en contra de Roma y del César, se convertiría en directamente para matarlo. Entonces, las dudas de Pilatos pero Pilato sabía que Jesús no había dado ni siquiera señas de un movimiento revolucionario. Sus seguidores tenían más cara de cobardes que de militares. O sea, si entra en acción militarmente Pilato, más bien destruye todo el pueblo que antes de encontrar un militar revolucionario que quiera hacer llegar a Jesús. Entonces, le debió haber parecido como un visionario religioso, pero por revelaciones privadas Jesús le dijo cómo iba a terminar él en sus días, al final de sus días, Pilato, abandonado y no querido por el César. Y así fue. Entonces, él no quería porque, pues, esto no es un rey. Dice que es un rey, pero no es rey. No hay legiones ordenadas, no hay rebelión, nadie se está levantando, lo tenemos aquí detenido y nadie se ha manifestado para apoyarlo o para tratarlo de rescatar. Entonces, este no es un rey, a menos así lo entendía Pilato. Y por eso va y viene Jesús, se lo manda a Herodes. ¿Por qué se lo manda a Herodes? Porque estaban de compadres, porque se acababan de reconciliar. Y Herodes es considerado como un hijo de la patria de Roma. Por eso hay mucho respeto entre los gobernantes. ¿Y por qué se lo manda a Herodes? Porque Jesús desde Nazaret, desde el norte. Así, ¿sabes qué? Pues no, pues no me meto en problemas, se lo mando a aquel. Pero dice, no, pues yo no encuentro ninguna. Lo interroga como tal. Está curioso porque todo el mundo habla de Jesús y todo lo que lo que le está pasando, pero se regresa a Pilato. Entonces se van del tingo al tango. Y finalmente, pues mm, sabemos el interrogatorio que Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿lo dices por ti o porque otros te lo han dicho? ¿Es que acaso yo soy el que te estoy juzgando o sumo sacerdote te está entregando a mí? ¿Qué has hecho? Y Jesús explica, mi reino no es de este mundo.
Mi reino no está aquí. Uno, aunque está aquí, pero no pertenece a este mundo terreno material. Entonces ahí se ve el diálogo entre Jesús. Los evangelios son muy parcos, muy cortos para explicar un poco más sobre el diálogo, pero sí se llevó un diálogo entre Jesús y Pilato un poco más que lo que conocemos a través de los evangelios. Pero lo que le interesa al evangelista es darnos un resumen, por decirlo así, de lo que ocurrió. Entonces, es una situación extraña, incómoda también para Pilato, porque pues no ve a nadie que se levante en contra, no recibe informes de que ya en tal barrio se están levantando para revolucionarios o en guerra para poderlo rescatar. Entonces, al final de cuentas, la última presión que ejerce los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, es: si no lo asesinas, eres enemigo del César. Ahí se le pararon los pelos a Pilato. Entonces, mm, y aquí hay que entender esta parte que está subscrita. Al final de todo el ir y venir, si era correcto o no correcto asesinarlo, al final de cuentas es el asesinato más injusto que se ha cometido en la historia de la humanidad, pero al final lo que ganó fue la interpretación pragmática del derecho. Es decir, si la regla o la ley romana decía que cualquier levantamiento revolucionario en contra del César y del imperio era muerte, condena de muerte. Pero aquí ganó más la interpretación pragmática del derecho, es decir, la fuerza pacificadora del derecho es más importante que la verdad del caso. Es decir, matando a este se va a acabar la grilla de los sumos sacerdotes. Entonces, mejor matamos a este y todo queda calmado. Entonces, la fuerza pacificadora del derecho es más importante que la misma verdad, que la misma ley. Aunque sabemos que, aún por revelaciones privadas de Ana Catalina de Emmerich, eh, de Sor María de Ágreda, que ellos van custodiando a Jesús cuando lo llevan de la ciudad al Calvario, porque no quieren que el pueblo, ahora sí, la chusma, se le vaya a ir en contra, se le vaya a ir pues a matarlo antes de que llegue. Entonces era como una valla de seguridad que le montaron para que llegara hasta allá, porque no faltaba quien lo golpeara y quien le gritoneara. Entonces, al final de todo, recuerden, para Pilato, la fuerza pacificada del derecho es más importante que la verdad. Él sabe que no ha cometido ningún delito. Él sabe que no califica para ser crucificado, pero para calmar los ánimos de alrededor y no me vayan a acusar ante el César que soy su enemigo, pues autorizo para que sea ejecutado. Entonces, eh, ya de hecho, ya había sido, aunque generalmente se dice, no, los romanos lo mataron. No, los romanos no lo mataron los judíos. Porque en Mateo 26 dice, el Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte, y así se entregó a Jesús a los romanos, acusándolo también de una revuelta política, dándole el paralelo con Barrabás. Pregunta, respuesta, inquietudes, dudas. ¿Quedó claro por qué se quieren ejecutar a Jesús desde el punto de vista histórico? Claro, gracias. Entonces, tengan en cuenta, siempre va a ser
por desestabilizar la ley y por desestabilizar el templo y la estructura de gobierno. Y, y obviamente el desenlace, pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Hasta qué momento se le permitió a Lucifer este, saber quién era el, quién era Jesús? Precisamente justo o poquito antes de que él falleciera estando ya en la cruz. Y las palabras que todos conocemos, dice, son las 7 palabras, ¿no? Las que Jesús menciona, ¿no?, cuando está crucificado: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Vamos a verlo no del ángulo que siempre lo hemos visto, de una manera rápida, que siempre lo hemos visto: sí, perdónanos a estos hombres porque están más locos que nada y han hecho lo que han hecho. Vamos a verlo desde la luz de Dios directamente, cómo va el entorno de cada palabra en torno a y la participación de Lucifer. Entonces, cuando Jesús dice: Padre, perdónales, y este es en mi próximo libro que sale ahora en agosto, entonces se llama El Verbo Humanizado, y cuando llego a esta parte donde la primera palabra dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, lo que Lucas dice, aquí entiende Lucifer y el resto de los demonios con pleno conocimiento y certeza que es el Verbo humanizado, la segunda persona de la Trinidad en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Ya no tiene duda, el crucificado es el Cristo del real que rechazaron amar y adorar bajo los ropajes humanos allá en el cielo, allá en el cielo. Aquí es cuando ya definitivamente Lucifer y todo el infierno saben que efectivamente y ya tienen así la certeza absoluta, ya no sospechan de que Jesús es el Cristo y que ahora pues nos va a llevar más mal que antes. ¿Por qué? En la segunda palabra que dice Jesús: la verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso con el ladrón, el gran dragón, Lucifer, y los demás demonios pudieron entender los frutos de la redención con la justificación de los pecadores. O sea, no nomás era de que, oh, sí, ay, no me acuerdo, ¿cómo se llama el buen ladrón? Y uh, no, ay, no me acuerdo ahorita. Dimas. Dimas y Dimas y Gestas. mi secretario, si no me ayudan, tengo mi, Dimas y Gestas. bueno, y a mi hijo, pero no me ayudaron, no me inspiraron, pero bueno, Dimas y Gestas. Cuando no se refería, o sea, que, ok, está bien, conmigo vas a entrar al paraíso. Claro, va a entrar porque se arrepintió y todo eso, ¿sí? Pero aquí entienden el mensaje también es para Lucifer, para tumbarlo de su soberbia, ¿sí? Porque a esta hora empezar a abrirse las puertas del reino celestial, es decir, la gloria, la casa del Padre, que ya estaba preparado para el hombre desde el principio del mundo. Se había cerrado por la desobediencia de Adán. Entonces, aquí entienden todos los demonios, decir: la regamos, inspiramos al hombre para que llegara este momento, para que lo mataran y nos dejara de enfadar y nos dejara de molestar a nosotros los demonios, porque nos expulsaba de todos lados, así como para acabar con su legado. Y resulta que este hombre hoy nos está derrotando y nos va a refundir al infierno. Y la tercera palabra, cuando dice: mujer, ¿ves ahí a tu hijo? Todo lo relacionamos que sí es de la iglesia, que entrega en la iglesia a Juan. Juan representa a la iglesia y el hijo con María y todo eso, ¿sí? Pero desde el otro ángulo, todo el infierno de demonios se dieron cuenta que la mujer prometida en el Génesis, una mujer te prestará la cabeza,
y tú intentarás morder su carcañal de pie, etcétera, etcétera. O sea, y cuando le dice en el Génesis, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje, era realmente María Santísima, la madre del Verbo humanizado. Entonces se piensan entender, ups, con razón nunca pudimos doblegar a esta mujer. La odiaban a morir, pero nunca la pudieron doblegar, como tampoco doblegaban a Jesús. Entendieron que esa mujer, por el hecho de decir sí, hágase el mito de voluntad, le estaba pisoteando la cabeza a Lucifer, porque era de esa manera iba a cumplirse las profecías y Dios se hacía carne. En la cuarta palabra donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Generalmente muchos han interpretado desde los arrianos de aquel entonces, o sea, los mormones del siglo cuarto, por decirlo así, que son los actuales. ¿Por qué me has abandonado? Ellos dicen, es que Dios le otorgó el título de hijo, pero como iba a morir, ya estaba por morir, entonces se lo quitó. Pero como Dios lo resucita, se lo vuelve a poner. O pues entonces me lo das o me lo quitas. Eso es lo que decían los arrianos. Entonces, cuando en la cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí el Salvador, o sea, Jesús, mostró el infinito amor de la Santísima Trinidad por el hombre y permitía que Lucifer lo entendiese con claridad, sin ninguna duda. Y esto causó tal envidia en los demonios que se sintieron débiles y sin fuerza para oponerse al caudal de amor de Dios por el hombre. Cuando dice en la quinta palabra, tengo sed, en Juan 19, la sed de Cristo, sí, era sed física, pues oye, tampoco no estaba en un lugar así como tampoco tranquilo y en la playa, ¿no? Sí tenía sed, pero su sed era parte de vamos a decir, de su misión. La sed de Cristo es el momento de suplicio en la cruz para hacerle entender a los demonios el gran amor que tiene por el hombre y si era necesario pasaría de nueva cuenta por el mismo sufrir para su redención. Amor que nunca ni la misma maldad de luciferiana podría entender ni evitar. O sea, esto ya no se iba a quedar así. En la sexta palabra, o sea, consumatum est, o sea, todo está consumado, Padre. O sea, he hecho tu voluntad, he realizado el plan salvífico que trazamos desde la eternidad, tú y yo y el Espíritu Santo. Pero aquí le da a entender a Lucifer, mejor dicho, Lucifer también comprendió y sus ministros diabólicos que la encarnación del Verbo y la redención del hombre con tal cumplimiento de la voluntad divina se vea cumplido. Desde la caída del hombre, pasando por todo el linaje, pasando por los profetas y por todos lados. Aquí Lucifer también entendió, eh, o recordó, mejor dicho, el haberle rechazado en el Congreso Celestial, cuando se le mostró a los ángeles la encarnación del Verbo y se les pidió que le adorasen bajo los ropajes humanos, o sea, por la materia, pero a pesar de todo, yo soy. Entonces, en ese momento Jesús le ordenó a Lucifer y a los demonios bajar a las profundidades de las cavernas del infierno para toda la eternidad. Y la reina del cielo también les dio la orden. O sea, como una patada en el trasero, ¿no? Vámonos a su casa. En la séptima palabra donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo resultó así victorioso sobre el demonio, venciendo la misma muerte, que ya no tendría poder sobre el hombre, al menos que éste le diera permiso. Con el pecado, la muerte hizo al hombre súbdito suyo, pero ahora la muerte perdió todo poder que había adquirido con la desobediencia de Adán. Y así el hombre, si no hubiera rechazado por voluntad propia y con el pecado original, la muerte no hubiera existido, ¿sí? No hubiese existido como tal, ahora la conocemos. ¿No? En otras palabras, nos hubiéramos ido así como María, con tus zapatos al cielo.
Entonces, eh, ya no tiene poder el demonio. Y esto es la conclusión, que solo el hombre tiene poder para darle permiso al demonio de, ahora sí, de ejercerlo, de hacerlo con poder. Eso ahí lo pueden leer en su momento en el verbo humanizado en el libro. Sale en agosto. Quedan preguntas, dudas y deudas. Eh, entonces vamos ya vimos la crucifixión y todo eso, pero como dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces la resurrección de Jesús a modo del Espíritu. De manera como definición, la resurrección es vuelto a la vida de alguien que ha muerto. Así parece una definición tonta, pero vuelto a la vida de alguien que ha muerto. O sea, que se necesita estar muerto para volver a la vida. Y esta resurrección es distinta a la resurrección de el niño de Nahum, la vida de Nahum, perdón, de Lázaro, porque es para prolongar la vida material, pero en un momento dado, pues van a fallecer también. Entonces, mm, el, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real, con pruebas históricas. ¿Por qué? Porque hay testigos, hay demostraciones visibles, se hace visible Él. Cuando en los evangelios leemos de que Jesús se apareció, no es que así como que de repente se aparece. En hebreo quiere decir se deja ver. Aparecer en hebreo significa dejarse ver. O sea, solamente está. Entonces, el hombre con nuestros dos componentes, que es cuerpo, materia y espíritu, no son dos realidades contrarias, son dos realidades que conviven o van pegadas. Entonces, el hombre tiene esas dos realidades y Jesús se movía por esas dos realidades, por el cuerpo, por la materia, tenía frío, calor, hambre, porque aun cuando yo estaba en el SEM me decía, nuestro Señor nunca tuvo hambre. ¿Cómo no? Pues era hombre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo de todo, pero se movía por el espíritu, es decir, pienso, quiero, deseo, me siento mal, me siento bien, no porque tenga un dolor, una dolencia física, sino porque por las actitudes, por el comportamiento, etcétera. Entonces, Cristo se encarna, muere y resucita. Cristo, hombre Dios, es el mismo sujeto, la unión hipostática, ¿sí? Entonces, el valor redentor de Cristo como hombre, aquí es lo interesante. ¿Por qué Jesús es necesario que se encarne? Aparte de venirnos a predicar, enseñarnos el amor del Padre, todo eso, ¿por qué el Verbo decide el ser la persona ideal para venir a encarnarse? Porque es la única, porque como decimos a lo mexicano, para que apriete tiene que ser de la misma cuña, ¿correcto? Entonces, una criatura no tenía la capacidad, ni siquiera Lucifer, por muy grande que estaba en el cielo en escala de categoría y belleza, no tenía la capacidad para crear ese puente de unión entre el Padre y el hombre. ¿Quién era necesario? La misma divinidad, o sea, el mismo Dios, hacerse hombre. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo va a redimir al hombre? Usa la muerte y la reacción para redimir al hombre, o aprovecha la situación para redimir al hombre, porque como Dios no podía morir. Pero si se hace hombre, sí puede morir. ¿Por qué? Porque tiene materia, porque tiene cuerpo. Si fuese sido Dios que nunca se hubiera encarnado, pues no hubiera podido morir porque no tiene cuerpo,
porque no tiene materia. Entonces, en Jesús hay de esas dos realidades en conjunto que conocemos como la unión hipostática. En la antigüedad se debatía mucho los arrianos, Alejandría de Egipto, contra los arrianos de Medio Oriente, lo que es ahorita Siria y toda esa zona. Los arrianos decían, es un espíritu, Jesús es un espíritu tan grande y fregón que Dios le constituye el poder de ser hijo de Dios. O sea, es tan, vamos a decir, tan espiritual, tan humano como nosotros, que le preservó de la línea de no pecar Dios porque lo eligió para ser el Salvador. Entonces es humano, no es nada divino, simplemente es que Dios así lo eligió, como hubiera elegido a José, a Luis, a Mario, a Candy, a cualquiera de nosotros. Es lo que decían los arrianos. Y hoy se repite esa historia a través de testigos de Jehová y mormones. En cambio, los de Alejandría decían, no es nada humano, es un espíritu alto, fuerte. Lo que muchos ahora en el mormonismo dicen que Jesús es San Miguel Arcángel, porque para evolucionar y crecer es necesario encarnarnos, es tener cuerpo. Entonces, eso es bajar, eso es una herejía, y eso es bajar de la categoría, vamos a decir, de a Cristo, de Jesús, de Dios, del verbo, a categoría de criatura. Y por eso es una herejía. Entonces, en resumen, la unión hipostática es Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Pero te resucita. Y primero se le aparece a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? El machismo mexicano decía por chismosas. ¿Sí? Porque... Perdón, gente, tenía visitas, me cayeron visitas. Ahí me conecté, perdón. Oh, bienvenida, Karina. Gracias. Entonces, ¿por qué a las mujeres? Porque se va, no por ser mujeres, Jesús se va, usa un tipo de pedagogía que primero se les presenta a los más fuertes de fe y luego a los más débiles de fe. Porque no crean que todos eran así tan valientes, aunque hayan sido apóstoles. Se le presenta o se le aparece primero a su madre, a María, mucho antes que a esta María Magdalena. Roxana hace una muy buena pregunta, dice, si Jesús era Dios hecho hombre, ¿por qué rezaba? O sea, ¿por qué oraba? ¿Por qué estaba en comunicación siempre con el Padre? Y nos da ejemplo de ello. O sea, si nosotros somos padres de nuestros hijos, ¿por qué hablamos con ellos? Por comunicarnos, por crecer, por pelearnos, por todo, ¿sí? Entonces, primero se le aparece a María, porque ella se queda en el cenáculo. Ni María Magdalena quiso que fuera, ni las otras mujeres, y Juan se quedó cuidándola. Juan por ahí no sé qué se fue a hacer, y cuando regresa al cuarto donde estaba María, en el cenáculo, pues ve a María ya no llena de dolor, ya no llena de angustia, sino resplandeciente, llena de paz y de gozo. ¿Por qué has visto a su hijo? Porque ha visto a su hijo resucitado. Entonces, y después se le aparecen a las mujeres. Va de forma pedagógica, es decir, a las más fuertes. ¿Y quién es la más fuerte después de María? María Magdalena. Porque en esos 3 días, bueno, no 3 días, bueno, sí, 3 días, que está Jesús en el sepulcro, Pedro todavía se lamentaba a sí mismo de haberle negado. Y lo que él no ponía en perspectiva de fe era María Magdalena. En otras palabras, le dijo,
mira, Pedro, fájate el pantalón, deja tus quejaderías y tus lamentaciones, que lo que viene es más grande que tus propios pecados. Por eso Magdalena tiene mucha confrontación con los líderes, porque ella es ¿cómo decir? La de mayor fe, más que Pedro y Pablo. Bueno, Pablo todavía no estaba no era parte de los apóstoles, ¿no? Pero si los vamos comparando. Y así a las otras mujeres. ¿Quién eran las otras mujeres? María de Alfeo, es decir, la otra hermana de María, la Virgen María, o la hermana mayor. Entonces, cuando Cristo resucita, cuando Él se presentó en medio de ellos, como le dije, se apareció, en hebreo significa dejarse ver. Entonces, les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Por qué se turban? Ya les había dicho. Y ellos estaban esperanzados porque repetían constantemente y recordaban que al tercer día iba a resucitar. Tanto María Magdalena se lo repetía a los apóstoles como también la Virgen Santísima. Y él les dice, miren mis manos, pálpenme, soy yo. O sea, tengo carne, tengo huesos. O sea, yo tengo todos los elementos, me estoy dejando ver, yo soy. ¿Por qué Jesús se deja las huellas de las manos y en los pies? Para identificarse como tal. Entonces, ellos le ofrecieron pez a comer y pan, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús come? Porque tiene un cuerpo. Ahorita como nosotros, estamos sujetos a la materia, es decir, y el espacio y el tiempo, que para ir a un lugar necesitamos espacio y necesitamos tiempo. Espacio, pues desde nuestro peso, a donde vamos a ir, en carro, en avión, y necesitamos tiempo para ir. Entonces, estamos sujetos a las limitaciones del cuerpo. Es decir, que estoy aquí sentado, pero no puedo estar allá jugando fútbol. Entonces, solamente puedo estar aquí, nada más. Entonces, ahora, con la resurrección, y eso va a ocurrir con nosotros, así que por mucho que nos preocupemos por nuestro lindo cuerpo, en mantenerlo esbelto y todo eso, y atlético, pues vamos a tener el mismo cuerpo. No sé si cuando esté pelón o no, con pelón o no pelón, pero vamos a tener el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque ya ahora vamos a la modo del espíritu. O sea, en la resurrección ya todo va a ser a la modo del espíritu. Es decir, el cuerpo va a estar sujeto al espíritu, que se va a poder dejar ver donde quiere, cuando quiere, a quien quiere, conforme quiera el espíritu. Y podía Jesús estar en Jerusalén, aparecerse a los apóstoles, como aparecérselos en Galilea a los discípulos, como aparecérsele y se los apareció a los otros discípulos en Chipre, lo que es ahorita también Siria, en Damasco, a la vez, porque ahora el cuerpo mueve conforme al espíritu. En la física cuántica dice que solamente puede traspasar, puede pasar el lugar y poder dividirse y dejarse ver en multiplicidad, o sea, de diferentes maneras. No sé cómo explicar esto de la física cuántica. Déjeme a ver si lo entiendo mejor para poder explicarlo mejor. Al lanzar vamos a decir, como una bola, por decirlo así, la física cuántica pasa por cualquier obstáculo que pueda tener y se subdivide
una vez pasando en diferentes bolitas, así como si se rompiera un montón de pedacitos de bolitas, pero sigue teniendo su estructura como bolita, una vez que pasa. Así en el modo del espíritu. Puede estar aquí y puede estar en diferentes lugares a la vez, porque ya no está sujeto ni al espacio ni al tiempo, porque ya no necesita de un avión para estar en un lugar, ni un auto, ni de un burro para transportarse, solamente decide estar. Entonces, solamente decide estar. Por eso es que se hace visible. O sea, la aparición significa hacerse visible. Solamente está. Y por eso Jesús les dice, miren, tóquenme. ¿Por qué se hace visible? Porque si aquí entre nosotros está pasando un ángel, pues no lo vemos, porque no tiene materia. Pero si Dios le permitiera tomar la materia, igual que nosotros, todos pudiésemos verlo, porque por eso tenemos los ojos y toda la estructura cerebral para interpretar qué es lo que estamos viendo. Entonces, el espíritu ahora va a dominar al cuerpo y el cuerpo va a estar sujeto al espíritu, pero puede comer, sí, porque es carne, porque es cuerpo. Puede respirar, sí, porque tiene cuerpo, pero depende. O sea, ahorita necesitamos del alimento para que el cuerpo tenga las energías necesarias para seguir viviendo, comiendo, trabajando, jugando, durmiendo, etc. Cuando es en Cristo y cuando sea la nuestra, la resurrección a forma del espíritu ya no va a necesitar de comer para estar vivo el cuerpo. Ya no va a necesitar para tener energías, para mantenerse vivo. Porque el espíritu le va a dar esa energía. Le va a dar todo, porque ahora se está a modo del espíritu, ya no a modo del cuerpo o de la materia. Ya no va a ser necesario. Pero puede comer, sí. Puede comer ahí su asado que le hayan dado ahí los apóstoles y las mujeres y todos ellos, porque se les manifestó, se dejó ver. O sea que ahorita necesitamos de un hoyo, de una ventana, de una puerta para pasar de un cuarto a otro, de la calle para la casa o de la casa para la calle. Necesitamos una puerta, necesitamos un hoyo. Cuando sea nuestra resurrección o en el caso de Cristo, la resurrección, ya no necesita de una puerta, de una ventana, ni de un hoyo para poder hacerse presente en lugar que quiera ser presente. Eso es la resurrección a modo del espíritu, que el cuerpo está sujeto al espíritu, lo que ahorita el espíritu ahorita está sujeto al cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Me puede explicar o me di a entender, mejor dicho? Bien, sí. Entonces, por revelaciones privadas, creo que en María Valtorta, el cuerpo de Jesús, o sea, el cuerpo de Jesús resucitado, quedó tan liviano o más liviano que una hoja de un árbol. Entonces, se resucita a modo del Espíritu, conforme el Espíritu quiere. Que al final de cuentas somos Espíritu, que tenemos cuerpo para podernos ver, que tenemos materia para podernos medir y todo eso. Entonces, Jesús al dejarse ver, establece relaciones directas con los apóstoles, los discípulos, ¿no? Que están ahí, y con todas las personas a las que se les aparece, porque no son los únicos, los apóstoles que se les aparece, a todos los discípulos y hombres de buena fe que él consideraba que se les tenía que aparecer. O sea, dejarse ver. Entonces, y se sea presente. Porque si, aunque hubiera sido resucitado
Y si no se dejase ver, pues entonces para el discípulo no lo podía ver porque necesitaba de la materia, del mismo cuerpo de Jesús para que lo vieran. Entonces, la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena, como el caso de las resurrecciones de la hija de Jairo, el joven de la viuda de Nahum, de Lázaro. Estos hechos eran milagrosos y hasta cierto punto ordinarios, pero después murieron. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del espacio y del tiempo. Así que la resurrección del cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu y participa de la vida divina en el estado espiritual. Entonces, ¿por qué los discípulos de Maús? ¿Quién es? Creo que es Lucas, ¿no? El que da el detalle de los discípulos de Maús. ¿Y por qué sabe Lucas con tanto detalle? Y yo a veces me preguntaba, antes de saber, me decía, bueno, esos discípulos de Maús, pues qué burros. En 3 años es tiempo suficiente para saber cómo es una persona, cómo se ve, cómo se viste y hasta qué huele. Y estos burros no lo detectaron, no supieron quién era ese que les preguntó, les explicó las escrituras y lo invitaron a pasarse la noche con él, porque el Espíritu se puede manifestar como él quiera. Es decir, no con la misma apariencia que tenía Jesús como los discípulos lo conocieron aquí en la tierra, porque se puede manifestar como quiera, como desea y de la manera que sea. Entonces, Lucas agrega ese pasaje porque Lucas es uno de los protagonistas de los discípulos de Maús. Y no me acuerdo cómo se llama el otro que lo acompañaba. Estaba cerca, como unos 15 kilómetros, más o menos 12 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Emaús. Es un pueblo. Entonces, en, en- no lo identifican porque Jesús se puede aparecer, o sea, cuando se vive al modo del Espíritu, se puede aparecer como, ahora sí, como Dios lo quiere y Dios le dé entender y le dé autorización. Entonces, vuelvo a repetir, antes de morir y resucitar, el Espíritu es sujeto a la materia, porque está sujeto al límite de espacio y tiempo. Tras la resurrección, el Espíritu es libre, no está sujeto a la materia, es decir, que si Mario ahorita es pelón, y si un día resucito, pues a lo mejor ya no resucito pelón, a lo mejor va a ser ya con pelo. ¿Me van a reconocer? No, porque una cosa es que me vean con pelo y otra cosa es que me vean sin pelo. ¿Pero va a ser la misma persona? Sí, porque la que define a la persona es el espíritu. Entonces el cuerpo está subordinado al espíritu. Entonces con la resurrección todo cambia el modo de existir, porque se hace al modo de Dios. Y esta promesa nos la tiene dada Dios a todos los que creemos en Él. Entonces, muchos pueden decir, sobre todo en la actualidad, ante toda esta crisis de fe, no, es un invento ahí de que escribieron muy bonito la resurrección de Jesús, muy bonita, la credulidad para sostener de que su fe en Jesús, pero al final de cuentas es puro cuento, ¿no? Entonces, tiene que haber datos históricos. Entre los datos históricos, pues está que hay testigos para poderse constituir como tal, para poderse decir, sí, lo vi, lo toqué, hablé con él, es cierto, está resucitado. ¿Y cómo me voy a quedar Jesús? Con eso como que no le fue suficiente el amor que nos dio y todavía quiso quedarse con nosotros permanentemente, no solo por la fe de nosotros, sino por la Eucaristía. Solo interesante en la Eucaristía se celebran 2 cenas, por decirlo así.
Primero Jesús celebra la fiesta del Baracá, o sea, la bendición y la acción de gracias, como lo hacían desde la salida de pueblo de Israel de Egipto, con toda la pompa y todo lo que conllevaba. Celebró la cena, se dialogó sobre su entrega y cómo iba a ser traicionado, pero la cena a manera de la Pascua judía, es decir, del Antiguo Testamento. Pero ahora, después de que cenaron, continuaron ahí en el cenáculo y después de un rato Jesús llama aparte a los apóstoles y celebra la Eucaristía. Por eso el Jueves Santo se dice se celebra la institución de la Eucaristía. Son dos cenas y le estamos llamando así cena también a la Eucaristía. ¿Sí? Son dos cenas. Una, la cena pascual, conmemorando, recordando el paso, la salida de Egipto, y la Eucaristía. Entonces, aunque los evangelios no nos narran que la cena y todo eso no nos dividen lo que es la cena del Antiguo Testamento, conforme a la institución de la Eucaristía, Jesús vamos a decir, hace la consagración, y esa consagración no la va a ay, más que lo tengo en la hoja ahí arriba, no la va a descifrar muy bien. Perdón, Pablo se va directamente a lo que es la Eucaristía. Y tomó el cuerpo, y tomó el pan, este es mi cuerpo, este es mi sangre, con el cáliz, el vino, etcétera, etcétera. Jesús va al grano. Los evangelios entremezclan las dos cosas. Para Pablo lo más importante de la Eucaristía ya no la celebración del Beracá, es decir, de la cena de acción de gracias, porque eso ya es viejo, ya es antiguo. Entonces, y ahí cuando se instituye la Eucaristía, tienen una especie como lo que hoy conocemos como el sagrario, porque obviamente les sobró, y Jesús los puso la Eucaristía en el sagrario y les mandó poner la velita, una vela roja a un lado del sagrario. Y por eso en las diferentes iglesias, si está el Santísimo, por la velita sabemos que está el Santísimo porque está encendida. Y esa la instituyó o lo mandó poner Jesús en su momento. Entonces, dice, tomad esto, este es mi cuerpo. Se les da la comunión. Y después de dar la comunión y poner vamos a decir, el sobrante del pan eucarístico en el sagrario, vuelve Jesús y entonces fue cuando le dice a Judas, si vas a hacer, haz lo que tengas que hacer. O sea que Judas comulgó. Fue la última oportunidad, como a Lucifer, la última chance que le dio para que no hiciese. Y Judas no lo quería hacer. En el fondo, pero ¿cómo lo voy a traicionar si es un hombre bueno, esto y lo otro? Me rescató de no sé de aquí y de allá. Pero ya el poder humano ya estaba muy influyente, el demonio, pues obviamente ya lo traía aprisionado de la mente y del corazón. Pero comulgó. Y de ahí salió, ahí se fue, ordena a todos los discípulos, a los apóstoles, ordena a sacerdotes, por eso el Jueves Santo dice, es el día del sacerdote o del sacerdocio. Y después de ordenar a los sacerdotes, en la ciudad mística de Dios, dice que ordenó a tres principalmente, les dio una ordenación como obispos. Pues no que los apóstoles son los obispos, primeros obispos, espérense, los ordenó obispos a Pedro, a Juan y a Santiago. Y ellos, una vez que Jesús se fue, ascendió, ordenan al resto de los apóstoles como obispos. Y de ahí, pues, viene vamos a decir, la sucesión apostólica de la ordenación de los obispos.
Y eso consiste en la Eucaristía, es decir, yo estoy aquí. Recordemos cuando en la última cena Jesús dice, yo soy el Mesías, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. O sea, me están llevando, pero no me estoy resistiendo. Yo estoy participando porque voy con la bondad de Dios a cumplir la misión, que voy a aprovechar este sufrimiento para demostrar al hombre el amor del Padre, del Hijo y el mío, de Jesús. Por eso Juan da tanto detalle místico de lo que él ve y escucha. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. O sea que a pesar de las pesares, tengo la libertad de decidir. Entonces, ah, con la Eucaristía es yo soy. Y cuando dice hagan esto, memoria mía, aquí es la confusión con la niña protestante. Generalmente dice es un memorial. No, no es un memorial, es la presencia real de Jesús. El memorial es que recuerden todo esto como yo lo hice, ustedes lo van a hacer porque tienen las facultades o están facultados como obispos, como sacerdotes. Lo que ven aquí, como yo lo hice, así ustedes síganlo haciendo. Y por eso se prolonga. En la iglesia primitiva, y no sé cuándo se quitó, se celebraba todo el ritual de la palabra, de lavamiento de los pies en cada celebración eucarística. Y posteriormente la consagración y etcétera, etcétera. Algo parecido a lo que hoy tenemos en la Eucaristía. ¿Pero qué es un banquete? No es un banquete. O sea, la Eucaristía no es un banquete como hoy se nos está adoctrinando desde el Vaticano. La Eucaristía no es un banquete, es el sacrificio real de Jesucristo. ¿Dónde está el banquete? ¿Dónde está ahora sí, la comida? En el momento que nos comulgamos. Ese es el banquete. Pero antes, en la consagración y todo eso, es repetir la misma parte del sacrificio de Jesús. Por eso es la falta de la liturgia, ¿no? Si vamos a orar, vamos a Dios. Por eso la misa en latín o antes de 1970 íbamos frente a Dios, o sea, frente al sagrario. Y el sacerdote pide perdón por sus pecados, por los pecados del pueblo, y luego ya sigue la celebración. Entonces, y así era, y así se celebró desde que se instauró. Entonces, Jesús es el que instaura la Eucaristía, dice, yo soy, yo aquí estoy, y hagan esto en memoria mía. No es un memorial, no es un recuerdo como un cumpleaños que yo nací una X fecha, no es un recuerdo, es la presencia real de Jesús. No es un banquete, vamos al banquete del Señor, no, no es un banquete, no es una fiesta, es nuevamente se repite el sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario. ¿Cómo? Pues ahí está el misterio. Cuando vayamos al cielo y podamos ver todo el panorama, o Dios nos permita ver todo el panorama, bueno, vamos a entender mucho mejor de todo esto. Y por eso en la antigüedad se acusaba mucho a la iglesia primitiva, sobre todo los quienes perseguían y los emperadores, porque decían, oh, que comen la sangre de Jesús, esos son caníbales. ¿Sí? Entonces, pero ese es ahora sí era lo que ellos creían. Entonces, nosotros sabemos que bajo las especies, ¿por qué necesitamos del pan y por qué necesitamos del cáliz, o sea, del vino, de la vid, del hombre? Porque necesitamos de la materia para poderlo consumir. Lo contrario, no podemos consumirlo, porque si no, si no es materia, no lo podemos consumir. No consumimos el aire, sino que lo respiramos. Creo que ya hablé mucho.
Espero que hayan quedado estas. Pregunte. Pregunten, Tengo una pregunta. a ver si tengo la respuesta, Luis. No, sí la tiene. ¿Dónde estuvo Jesús desde su muerte hasta su resurrección? En esas cuantas horas. ¿Dónde estuvo? La Estuvo, persona de Cristo, ¿dónde estuvo? ascendió al Padre, fue a lo que llamaban el limbo o el seno de Abraham, y también fue al infierno para demostrarle a Lucifer, yo soy el verbo humanizado. Gracias. Entonces, cuando Jesús resucita, a muchos de los antiguos profetas y hombres y mujeres ahora sí, de buena voluntad, que esperaban ese momento de la venida de Jesús o del Mesías, se les permitió resucitar. Si recuerdan por ahí, cuando muere Jesús, pues muchos se abren las tumbas y salen los cuerpos y la gente ve a los profetas vivos como tal, a Moisés, a Jeremías, a quien haga sido, ¿no? Y por eso se asustan, más se asustan ante este acontecimiento, ante este fenómeno. ¿Pero por qué resucitaron? Porque muchos después de Jesús tuvieron o se les permitió entrar ahora sí de cuerpo y alma al cielo. No podían entrar antes de la resurrección de Jesús, sino hasta que Jesús entrara resucitado, porque Jesús asume nuevamente a nuestra naturaleza para llevarla a la casa del Padre en su persona, en su físico. Por eso es igual a nosotros, menos en el pecado. Por ahí dice San Pablo. No sé si contestó su pregunta, Luis. Sí, nomás tenía esa duda de dónde estuvo Jesús desde el momento, desde que muere hasta la resurrección. Ujú. Pero se refiere a su cuerpo o a su espíritu. No me refiero al espíritu, el cuerpo pues estaba ahí en la tumba. Claro, exacto. Ujú. Sí, el cuerpo está ahí, pero sin embargo, ¿por qué 3 días? El lienzo sagrado y eso. Correcto, Sandy. ¿Por qué 3 días? Porque después de 3 días empieza la putrefacción, ¿correcto? Y el cuerpo de Jesús, aún inerte ahí en la tumba, no podría podrirse, porque era el cuerpo de la divinidad. Entonces, antes de podrirse, Jesús lo vuelve a retomar. O sea, la sangre seca que quedó porque ya no estaba el espíritu, porque lo que hace al cuerpo vivir o estar vivo es el espíritu. Por eso cuando vamos a un velorio, decimos, ahí están los restos de doña Petra, de don Juan, etcétera, etcétera. No decimos, pues ahí está Mario. No, ahí están los restos de Mario. O sea, la constitución espiritual que somos nosotros. Sí o sí. Comentario, chisme, corrección, aporte, lo que guste. No, Mario, yo con respecto a lo que decía Roxana, ¿por qué oraba al Padre? O como vos dijiste recién, ¿por qué fue al Padre? Cuando ustedes hablan a veces de Trinidad, la gente católica, no estoy en ninguna religión, ¿no? Pero ustedes dicen que es uno, que se encarnó, entonces por eso decimos, ¿por qué ora si se encarnó? Entonces son tres, el Espíritu, el Padre, como más o menos hemos leído. Eso creo que lo que Roxana quería que nosotros decimos, bueno, pues si le ora al Padre es porque no es el Padre encarnado. ¿Por qué lo ven así en la parte católica? Calculo que es la pregunta. Déjeme explicarle con esta
pequeña gráfica que lo tienen ahí en Google. Sí. Eh, tenemos a Dios dentro de la constitución de Dios, a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No queramos meternos a Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, entendemos como la línea protestante siempre nos acusa, la Trinidad no existe. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuántos son? Porque Trinidad quiere decir tres. Así como decimos el hogar no es la casa física. El hogar es el padre, la madre y los hijos. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno con su propio ser diferente, con su propia entidad diferente. Así como en la familia, el padre no es la madre, ni la madre es el padre, ni el hijo es el padre. Pero Mario, nosotros, vos dijiste padre, madre, hijos. Nos llamamos padre a el hogar, no llamamos padre a la familia. Por eso cuando ustedes dicen Dios, ¿no es cierto? Y son tres, pero dicen Dios, es como que no están nombrando el hogar. ¿Me entendés? Porque nosotros no decimos padre, este es el padre, y hablamos del hogar, ¿no es cierto? En eso es por eso que se da confusión que ustedes dicen Dios es a la vez tres, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, pero le llaman Dios. Es como que le llaman diferente, porque cuando vos decís Padre, Madre, Hijo, son Padre, Madre, Hijo y decimos hogar, no decimos Padre. ¿Me entendés más o menos, Mario, en qué se basa la pregunta? Sí, porque la esencia de Dios, ahora sí, la esencia de la Trinidad es ser Dios. O sea, no vamos a comprender todo este misterio de la Trinidad de nuestro cerebro. No lo alcanzamos. No estamos ni capacitados para, ¿sí? Pero Dios es las tres personas divinas y llamamos Trinidad porque son tres, con cada uno con su propia esencia, con su propia personalidad, vamos a decirlo así. O sea, al hogar le llaman Dios, un ejemplo, pero está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes le llaman Dios a los tres, pero a la vez son individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Correcto? Analógicamente, sí, correcto. Perfecto, eso contesta la pregunta. Gracias, Mario. ¿Algo más? Si me permite un comentario. Miren, Jesús oraba no como Dios. Jesús oraba al Padre como hombre, con su naturaleza humana. Oraba al Padre. La Sagrada Escritura dice que él se retiraba a algún lugar abandonado, silencio para orar. Se retiraba como hombre, porque otro día, pues a lo mejor le tocaba una batalla con los fariseos, o él se llenaba, digamos, de Dios, ¿verdad? Porque cuando él debatía contra los fariseos y con el clero judío, él pues necesitaba estar preparado, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, lleno del Padre. Por eso él se retiraba a orar. No lo hacía como Dios, sino con su naturaleza humana, para darnos ejemplo también de cómo pues podemos estar. Yo me imagino que Mario se prepara con alguna oración por ahí o no sé cómo para traernos la formación que nos trae. No solo viene ahí de la cancha de fútbol, donde dice, bueno, démosle pues. Pienso que no es así. Nada más. Sígale, don Mario. Pues por el día de hoy, pues tenemos ahora sí colorín colorado, si no hay algo que decir. Próxima semana, que es la última semana de toda la serie del texto bíblico,
Vamos a ver la expansión de la iglesia, Pentecostés, y la Eucaristía como segunda parte. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Muchas gracias. ¿Comentario? Muchas gracias y feliz noche a todos. Bueno, sí, una pregunta. En diferentes momentos no escuché, no sé por qué, yo creo que era solo mi teléfono, porque nadie más decía algo y yo me quedé callada por eso. Entonces, hubo un momento en donde dijo, no es como cuando dijo un banquete, dijo algo así y mencionó al Vaticano o algo así. Entonces, ya después no escuché, perdón. Ahorita el Vaticano, la línea liberal, nos presenta una manera la Eucaristía como desde la perspectiva protestante. Es un memorial, es un recuerdo, esto. Y es comunidad, es un banquete, vamos a la cena del Señor, etcétera. No vamos a la cena del Señor, vamos a vivir el sacrificio de Jesús en la cruz. Se vuelve a repetir en la Eucaristía. ¿Dónde está el banquete para nosotros? Pues al consumir a Jesús sacramentado, no Jesús sacramentado, sino, bueno, a Jesús Eucaristía, ¿no? Ahí es el banquete, pero el banquete no está en el altar. Ahí es el sacrificio de Jesús. Y ahorita la línea liberal desde Roma nos dice, no, es que todo es comunidad y vamos aquí se da, aquí es el banquete, la cena del Señor es el banquete, es la cena. No es la cena, no es una fiesta, no es una comelona para hartarnos, sino ni para juntarnos, aunque hagamos comunidad, aunque la comunidad se reúne para celebrar y para asistir y para alimentarse, sigue siendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo vuelvo a repetir, el banquete es cuando se da la comunión. Gracias. Y a nosotros se nos da a entender que el banquete es el altar. O sea, ya está servida la mesa, el Señor va a servir, ya está aquí el Señor, no, el Señor no está para servir. Es la repetición del Calvario de una manera incruenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya no hay sangre, ya no hay derramamiento, pero es la repetición del Calvario. Eso es la misa. Correcto. Correctamente, Luis. Por eso no es un banquete. O sea, vamos a celebrar la cena del Señor. No, pues no. La cena del Señor fue la última cena judía conmemorando la salida de Egipto, de Israel de Egipto, en la época de Moisés. Ahí sí hubo una cena. Ahí sí hubo un comeletón. Después se instituye la Eucaristía, por eso el jueves es día de la Eucaristía, y se instituye el sacerdocio. O sea, Jesús ordena a los apóstoles como sacerdotes. Solamente Pedro, Juan y Santiago ordena como obispos. Después, ellos mismos tres van a ordenar a los otros 11 como obispos. Después, cuando llega Pablo, pues, también lo ordenan como obispo. Y sí, en verdad, lo he escuchado en la línea protestante, es lo que dicen, la cena del Señor. Porque para ellos es el memorial, o sea, un recuerdo. Para ellos no es el sacrificio incruento, como dice Luis, de la pasión y muerte de Jesús. Para ellos es un memorial, es un recordatorio, vamos a recordar. Por eso es que Jesús no está presente ahí en ese tipo de, vamos a decir, Eucaristía, ¿no? No hay una presencia real, ¿no? Y lo constituyen los elementos que Jesús puso en su momento, ¿no?
Los mormones cortan el pan Bimbo, y le cortan la parte dorada y lo parten en pedacitos y lo reparten como un memorial, como para recordar lo que Jesús hizo allá, pero no es la presencia real. Por eso cuando nos dicen, todas las religiones son igual, no todos somos iguales. No porque seamos superiores, no porque seamos mejores, no porque se nos suba a las alturas la soberbia, etcétera. No somos iguales. Porque si allá es un memorial, aquí es el sacrificio. Si allá, Sí, eso es cierto, Mario, porque cuando yo estaba con los mormones, ellos decían para recordarlo más que nada. Y cierto, es algo diferente. ¿Mm? Y sí, hacen una oración, como hacemos una oración al comer. Bendice, Señor, estos alimentos, que nos haga provecho para nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí que tengamos en cuenta que no es el banquete, la misa, o la Eucaristía. Es la repetición incruenta del Calvario de Jesús, de Jesús. Gracias, Mario, por eso y por hacer énfasis en eso. Dicen que yo soy muy, I'm not so nice, que yo no soy muy nice para hablar y eso. Pero en cuanto a mi religión, en cuanto a mi doctrina, a mi iglesia, pues sí, me gusta ser claro y específico en cuanto a muchas cosas. La misa no es una fiesta muy alegre, como dicen los cantitos por ahí con guitarra. No, lo siento, pero no. A mí yo soy un enemigo de las guitarritas, pero pues ni modo de correr al coro. No soy el cura. Sí, pero por eso era la música sacra, porque la música tenía que acompañar al momento para elevar el espíritu a Dios. Y aquí, a menos a mí me lo espanta. No, es verdad, es verdad. Yo soy old fashioned man. Yo nací antes del Concilio Vaticano, para que vean la edad que tengo. Pero sí, tenemos que tener muy claro, y si no, ¿dónde estamos? Pues Bueno, en eso sí se parecen a los mormones, porque los mormones cuando hacen eso tocan una música muy, así muy, como dicen ustedes, una música más respetuosa, ¿no? Aunque lo hacen de diferente manera, como la línea protestante, pero sí lo hacen con una música muy, muy calmada. Y yo sí era de las guitarritas cuando iba a la iglesia católica, no era la línea no era la línea ahora que aplauden ni nada que ver, nada que ver. Pero es una cosa que extrañé mucho cuando me fui a la iglesia mormona, la guitarra, esa un poquito una música más, que no era tan irrespetuosa, no. Pero y después, una vez que fui a una iglesia católica, vi que aplaudían, levantaban las manos, y ya se parecían mucho a la gente evangelista, ¿no? Pero sí, yo extrañé un poquito la guitarrita, les voy a confesar. Y por eso es que la misa no se debe de aplaudir, porque vamos a sacrificio de Jesús. O sea, vamos a repetir el sacrificio del Calvario en Corinto, ¿no? Pero pues ahora hasta los mismos sacerdotes la impulsan. Vamos a cantar las mañanitas o Doña Petra porque nos vino a visitar y es su cumpleaños. Ah, Mario, tengo una pregunta. Todos los compañeros que estamos ahora en esta clase, ¿no es cierto? Son los que estamos estudiando capellanía, con excepción de Sandy, ¿no es cierto? De Sandra. En el caso de Ana y No, Luis. Luis tampoco, ni Ana están estudiando capellanía, creo. No, dicen bien, nosotros no. Ok, no, entonces la pregunta no iría para esta clase, entonces. Ok, gracias. Entonces, sí, por eso es que la misa, por eso no se debe de, vamos a decir, de aplaudir. ¿Quién estaba aplaudiendo en el Calvario? Si estamos repitiendo el sacrificio incruento de Jesús, pues no era una fiesta, no era para celebrar. Pregúntale a Jesús a ver si él quería celebrar. Pregúntale a María si quería celebrar. O a Nicodemo, a
José de Arimatea, a Juan, o a todas y a todas las Marías, porque ese es A veces ni siquiera le permiten a hacer buena oración, porque no se puede concentrar por la música que tienen, ¿no? Muy ruidosa, muy así. Y como que no sé, como que perturba ahí un poco la música que tienen, pero ¿qué podemos decir? Pues, porque como usted dice, hasta los mismos curas a veces ya van, niñitos, haciendo lo mismo que están haciendo los demás. Y como dice Juanito, pues nosotros somos un poco antiguos en ese como pero dice, como dice Luis, old fashioned, somos old fashioned. Entonces, por eso es de que si cerca de sus ciudades en la misa en latín, pues, y pueden ir, pues, vayan para que vean la diferencia entre una y otra. Y como sí, Karina dice, o sea, ya se aplaude, ya se grita, ya se esto, o sea, no es una fiesta, aunque sea domingo, aunque Las sea, misas, en la misa católica aplauden y gritan o cantan. Yo no he visto eso. sí, Sí, fue una nueva corriente de, ¿cómo le llaman, Mario? Carismática. Carismática, los carismáticos, sí. No, bueno, pero esa es la nueva modalidad. El padre, a mí tampoco no es que me choque, ¿no es cierto? Porque soy medio antigüita, pero tampoco tanto. Pero cuando el padre dice buenos días, cuando yo iba a la iglesia y el padre decía buenos días, solamente empezaba la misa, ¿no? Después se escuchan los cantos, a veces los aplausos cuando terminan los músicos de tocar, ¿no es cierto? Pero a mí lo que un poquito me molesta de la misa, ¿no es cierto? Y lamentablemente latina a veces, de habla hispana, es que no ponen los silenciadores de los teléfonos. Es lo que más me molesta, que interrumpe los teléfonos con ese sonido en el momento que están dando la misa. y peor cosa, ¿no? Así en toda la misa en general, en todos los diferentes partes de la misa y sobre todo en la consagración. Tin, tirin, tin, 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 y el padre está ahí, este es el cuerpo. Aquí hay un padre, aquí Pero eso es la gente, no es la misa, es la ya, gente que lo sí, respeta. sí, exactamente, Sandy. Que Igual va, con los niños, que los niños lloran, gritan. Eso a mí, yo sé, son niños, pero eh, no dejan concentrar y escuchar es una hora que es de misa y los niños también tendrían que ser controlados o llevarlos a la guardería. Algunas iglesias tienen guardería para los niños, pero eso a mí a veces también me perturba. No me gusta, a mí me gusta la misa, la, la antigua, y siempre voy a la Catedral de la Magdalena, ahí me gusta esa, a mí ahí. Mm. Como decís vos, Andrea, no es la misa, sino es la gente, la irrespetuosidad Claro, si de el la teléfono, gente. eso, Lo que claro. tendría que hacer el sacerdote es decir, por favor, apaguen sus teléfonos. No lo tendría que decir, por supuesto, porque es algo Bueno, pero que se siempre hay gente entiende, ¿no? que sigue el Qué sentido común. maleducados, qué maleducados. Porque siempre, bueno, al menos está la gente en la puerta, que son los que te dan los panfletos, las canciones, y ahí decir, por favor, apaguen los teléfonos o pongan cartel. Eso ya, un cartel, el celular es apagado, porque es un rato que estás en la misa y bueno, ¿qué puede pasar en esa hora? No podés estar en ese. siempre lo dicen antes de empezar la Claro, misa, sí, sí lo dice, por siguen, favor, pero dicen. siguen teniendo los teléfonos prendidos y los niños gritando, llorando, no hacen nada a veces. Entonces eso a mí eso me desconcentra, qué mala. Sí, exacto. Aquí el padre Javier, que estaba aquí en San José Labrador, aquí en la Red Bull Road de la 74, antes de misa pasaba hasta el frente del altar y lo estaba hablando lo mismo. Apaguen sus celulares, pónganlos en vibración, pongan en lo que sea, pero no se me distraigan. Y casualmente ese día fueron varios protestantes porque celebraron como aniversario de muerte de un familiar y fueron varios protestantes y bien respetuosos. No se hincaban, como ejemplo en la consagración y otras, pero se paraban y quedaban respetuosos. Y cuando escucharon al padre decir los celulares y todo eso, yo vi a varios, aunque no sabía que eran protestantes, pero apagaron sus celulares inmediatamente.
Pero sí, tienes razón, o sea, sí, o sea, de que hay burros y orejones, ¿no? ¿Algo más? ¿Comentarios? No, ¿Quiere decir algo, Cristina? No, solamente gracias. Y bueno, sí, son situaciones, ¿verdad? Pero pues, y en cuanto a los cantos, algunos sacerdotes también como depende de ellos, porque no aceptan ciertos cantos. O sea, tienen que ser solamente los que son de no sé cómo le llaman, la liturgia, Ujú, y son más estrictos. Ajá. sí. Aunque todavía son con los instrumentos, guitarra o el bajo, así, pero tienen que ser litúrgicos. En México, no sé, en Argentina, para los que son argentinos, o argentinas, en México, quien introdujo las guitarras fue el obispo de Querétaro, Sergio Méndez Arceo. Él fue que hizo No, ese experimento allá por principios de los setentas, donde ya se autorizó el Novus Ordus, la nueva liturgia y todo, y mucho despapalle. Y el obispo de Querétaro, en aquel entonces, Sergio Méndez Arceo, fue que él empezó con ese movimiento de usar las guitarras dentro de la iglesia. Y él empezó en México con lo que después se convirtió la teología de la liberación, obispo Sergio Méndez Arceo. Pues sin más, nos vemos la próxima semana, la última clase de la próxima semana, y luego tomamos unas vacaciones y a ver en septiembre qué se nos ocurre a hacer o profundizar, pero algo tenemos que hacer. Si tienen sugerencias, ¿Hay, obviamente, hay algún otro curso? y en septiembre vamos a empezar, en septiembre. Entonces, si hay sugerencias, inquietudes de lo que se quiera aprender, pues vamos aprendiendo todos sobre Una pregunta, Mario. ¿En septiembre es algo, va a empezar nuevamente con lo que hizo aquí? No, es algo diferente. Yo pensé que, yo con la idea que quería repetir, Ah, pero es algo diferente. pero ahí en el YouTube, donde mando los videos, o sea, la conexión, ahí en el YouTube, ahí puedes escuchar todos los videos, ahí están todos los videos desde el principio. Entonces, pues sí. Así que si se perdió algo en el De todos camino, modos, lo que venga, pues me imagino que va a estar interesante de aprender. sí, pero bueno, si tiene alguna pregunta, Ana, en ese tiempo que lo está mirando, en septiembre, lo puede, ¿no es cierto, Mario? sí, claro. Se puede tocar el tema. Ujú, sí, toma, Vaya, muy bien, toma nota. gracias. Pues ahora no se nos peló Luis, pero él hizo la oración inicial, ¿no la hace usted? ¿Qué? ¿Ya no está ahí? Se nos peló Baltasar. Sí, claro. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre querido, te damos gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí reunidos para aprender más de ti. Todo lo hermoso de ti, Señor, lo que tenemos que aprender. Y que pues, gracias a Dios tenemos la oportunidad. Te pedimos muchas bendiciones para Mario por sus esfuerzos que hace. Y muchas bendiciones para cada uno de los que estamos acá también y familia. Eh, Danos tu bendición, Padre Santo, para que vayamos en paz y podamos ir a nuestra cama en tu santa gracia. Y siempre, Padre Santo, que seas tú nuestro centro, nuestro ser, nuestra meta y nuestro amor. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah.